1:26 y tenemos al profesor, sociólogo, presidente de Data Análisis, escritor, entre otras cosas, José Antonio Gil Yepes. José Antonio, bienvenido al programa, siempre un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El gusto es mío estar con ustedes, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, Data Análisis es una empresa que se encarga de hacer encuestas y reflejar lo que la gente piensa, la mayoría. En este momento, las preocupaciones del venezolano, ¿cuáles son? Porque hay momentos donde dicen, no, que es la seguridad, otros momentos piensan... La delincuencia. Sí, pero ¿qué está pasando en este momento? En este momento lo que está sobrecogiendo al venezolano es el tema económico. Alrededor de un 70% de las respuestas, cuáles son los problemas del país, se corresponden al tema de que el sueldo no me alcanza, que la inflación, el costo de vida, el desempleo, seguidos por más o menos un 20% de respuestas que tienen que ver con el servicio eléctrico, el agua, transporte público, atención en salud y educación. O sea que tenemos un venezolano, si baja a los niveles, a los diversos niveles de las motivaciones humanas que reconocen los tratadistas, estamos en niveles de subsistencia. Pues. Estamos pensando en qué vamos a comer, cómo comer más proteínas. El 49% del gasto familiar se va en alimentos. Y no es lo que me dijo, lo que me preguntó una muchacha inocente una vez, ¿será que el venezolano come mucho? Porque se dice que en Brasil es el 38, que en otros países es el 40, que nosotros estamos en el 50, 52, estábamos en ese momento cuando me preguntó eso. No, mija, es que lo demás no alcanza para lo demás, entonces lo que gastas en comida es mucho. Estamos hablando de unos 30 años atrás, pero me llamó mucho la inocencia de las preguntas. Es decir, que en la pirámide de Maslow estamos en lo más bajo. Yo en lo nivel correcto. Subsistencia. Yo no me quería poner teórico, pero es la pirámide de Maslow lo que tenía aprovecha, en mente. Profesor. Aproveche, profesor, me convierto en profesor. Sí, en la pirámide de Maslow estás en seguridad, pues, y en mantenimiento, pues. Pero me llama la atención básico. que la gente te responda que le preocupa la educación, cosa que veo algo positivo, porque si reclaman educación es porque la quieren y la desean. Bueno, pero esos son porcentajes del 1%. La electricidad y el agua son los principales, Claro. seguidos por el transporte, pues. Claro. Y más o menos 3 puntos en salud. Pero la electricidad es un problema muy importante y en ese sentido llama la atención. Estamos esperando una ley eléctrica, estamos esperando que alguna ley parecida a la reforma de la ley de hidrocarburos y a la de minería, le abra el espacio formalmente, institucional, legalmente al sector privado para que invierta y acelere esa reforma. Muy bien, es importante esa participación del sector privado también, porque el sector público no puede afrontar todo eso y lo que tú dices es correcto. Tuvimos aquí a un diputado que representa a Nueva Esparta que hizo todo un estudio y que dice que tiene que haber participación de algunas empresas privadas. De hecho, el Guri lo están estudiando General Electric, Siemens, pero eso va por la parte pública, pero hay ciertas plantas en distintas partes del país que sí lo podrían hacer algunas empresas privadas y hasta como en algunos países del mundo que de lo que se genere de esa electricidad puedan cobrar, que sea autosustentable, ¿no? Es correcto. Y hay un planteamiento de un proyecto de ley en donde están proponiendo el que las principales ciudades vuelvan a ser servidas por empresas privadas, bajo un sistema coordinado eléctrico nacional que tuvo Venezuela y que fue un modelo institucional de coordinación público-privada y entre las empresas privadas que era ejemplo a muchos países del mundo que venían a estudiarlo, como en los años 70 venían a estudiar el INSEE o vinieron en los años 50 a estudiar el Seguro Social Obligatorio. Entonces, yo creo que hay que abrirse pues, a estas diferentes opciones o un sistema mixto generalizado alrededor de lo que es hoy en día la compañía de electricidad, pues, y lo que fue CADAFE, etcétera. Pero a lo cual en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez le añadieron una ley muy interesante que permitía que cualquier empresa privada montara una planta. ¿De qué? ¿De producción de pantalones? No, de producción de electricidad. Esa planta se conectaba al sistema eléctrico y aportaba, y por eso se le pagaba. Recuerdo Turboven allá en Aragua.
Eso jugaba un papel fundamental. Bueno, ¿quién no va a querer invertir en plantas como esas, tipo Turboven, en Venezuela hoy en día, bajo un esquema de seguridad jurídica y fiscal? ¿Ok? Yo creo que esas son las cosas que tenemos que estar viendo en este Además momento y que apartar los radicalismos. No vamos a multiplicar el Estado por cero, el Estado no puede tener ninguna acción, el Estado tiene que desaparecer, que fue un poco el clima que se creó con Carlos Andrés Pérez II, que no fue el clima más conveniente. no duró mucho. Pero tampoco es, mira, el Estado tiene que controlarlo todo porque para la muestra basta un botón, ahí están los resultados peores, imposibles. Claro, pero ahora viene un nuevo mundo, no una nueva Venezuela solamente, un nuevo mundo donde la inteligencia artificial está por delante y son equipos que necesitan mucha electricidad. Y tenemos también esta nueva Venezuela energética que no solamente es de producción de petróleo, sino minerales raros, de gas, etcétera, que necesitan muchísimo poder eléctrico. ¿Qué piensas tú? Totalmente de acuerdo, y añadimos el oro, en el cual El oro. llamó la atención que Trump hizo mucho énfasis. ¿Y Sí. por qué? ¿Y qué va a hacer Trump con ese oro? Resulta que el oro es fundamental en la transmisión de información en la inteligencia artificial. En creación de chips y todo Entonces eso. ya no es solamente para ponerse una prenda, sino que es para, igual que el coltán, es para un celular. Es así, pero entonces los que dirigen el país en este momento se están dando cuenta de eso. Y tengo que hacer una pausa y te voy a dejar una pregunta que a lo mejor es difícil. Si tú tuvieras que escribir hoy nuevamente el reto de las élites, ¿cuál sería? Vamos a una pausa y ya regresamos con José Antonio Gil, presidente de Data Análisis. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas, Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila. Una y 47 minutos de la tarde y seguimos con nuestro invitado especial, sociólogo y presidente de Data Análisis, el profesor José Antonio Gil Yepes. Mira, José Antonio, te dejo una pregunta al aire. Tú escribiste hace ya algunos años un libro que me llamó siempre la atención, El reto de las élites, que era que en Venezuela habían élites, clases que no se mezclaban con las otras, sobre todo en materia política y económica. ¿Hemos cambiado en algo? ¿Cómo escribirías ese libro hoy en día? Sí, bueno, se pudiera subtitular El reto de las élites, de mal en peor. O sea, ¿qué pasaba cuando publiqué eso en el 78? Que tenías un país con recursos, tenías un país ya pacificado, tenías un país que se había deslastrado del mito de que el culpable de todos los problemas era el empresario. O sea, ese mito marxista ya Exacto. había... ¿Por qué?
porque la cantidad de dinero que entró a partir de 1974 le puso a todo el mundo en la cara de frente que Venezuela lo manejaba el que gobernara y que eso siempre han sido grupos muy pequeños, muy excluyentes. Unos más abiertamente excluyentes, otros más solapadamente excluyentes o menos excluyentes, pero excluyentes. Entonces, tú tienes un empresariado con un potencial que el sector político no le interesa que se desarrolle, y esa es una estrategia que viene desde el general Juan Vicente Gómez a través de la sobrevaluación de la moneda y de la concentración del gasto público en las ciudades para evitar que el sector privado siguiera exportando lo que exportaba en aquel momento y que deberíamos seguir exportando, y es básicamente parte de lo que exportamos hoy en día los particulares. Cangrejo azul, camarones, zarrapia, ron, chocolate, cacao y café, todos maravillosos. Pero tendríamos que tener unas exportaciones de esas cosas muchísimo más grandes y muchísima exportación de ganado, que para exportar el ganado vacuno ha sido pues una tragedia por décadas, no solamente del gobierno pasado, sino por décadas, en donde parece un crimen exportar ganado, porque hay que mantener la carne en Venezuela para que se la coma quién. Cuando que Venezuela tenía tanto ganado para hacer la independencia, que con el ganado y la familia se hizo la independencia, porque los soldados viajaban con los rebaños y con la familia. Entonces nosotros no nos pusimos de acuerdo. A los trabajadores los políticos los manipulaban para confrontarlos con el empresario, alimentando el mito del odio de clase y que alguien los explotaba, cuando que el peor pagador siempre ha sido el Estado. ¿Okay? Y parte de todos esos mitos que se crearon es el mayor absurdo de todos los mitos teóricos que se puedan montar. Si estos señores políticos eran tan de izquierda, no estoy hablando del gobierno de Chávez ni de Nicolás Maduro, estoy hablando de 60, 70 años, si estos políticos eran tan de izquierda y había que atacar tanto la propiedad privada, entonces, y si ellos eran los propietarios a partir de la nacionalización o estatización de las empresas petroleras, ¿quién era el gran empleador y quién era el gran tenedor de los medios de producción, como dice el señor Carlos Marx en el Capitalismo? Bueno, el gobierno venezolano. Entonces, ¿será que el gobierno venezolano explota a su gente? Bueno, sí lo explotó. Cuando Caldera le entrega la banda presidencial a Chávez, le entrega 11% de desempleo abierto y 47 puntos de subempleo. Bueno, pero ¿y qué pasó con ese dinero? ¿A dónde estaba? Ahora, ¿no eres algo optimista? Gastándolo en consumo y en importaciones, porque no producíamos en el país, porque no diversificamos las exportaciones, no sembramos el petróleo como recomendó Ular Pietri. Bueno, el reto de las élites más bien se agravó con la polarización que se planteó a partir de 1999 para acá. Y en este momento deberíamos estar cayendo en cuenta de que esa polarización nos hizo un daño espantoso, a uno porque la plantearon y los otros porque investimos el trapo rojo. A lo mejor era preferible quedarse callado y dejar que el otro se estrellara solito. Pero el reto está peor que nunca. Sí. Tenemos que entenderlo. Sí. Y ahora con esta nueva Venezuela energética, donde ya sumamos petróleo, gas, minerales, oro, que tú dijiste, todo esto que se va a explotar, tenemos nuevas leyes que van en camino a eso, una cantidad de empresas internacionales con interés de invertir en el país. Tenemos, por ejemplo, también a Adriana Cisneros, que dijo que iba a invertir en un fondo que empezaba por $1.000 millones, que iba a llevarlo a 2.000. El empresario Lorenzo Mendoza de Polar, que va a crear 1.000 empresas de emprendedores. Y bueno, mucho interés de distintas compañías. Hay ahorita ferias de empleo que se llevaron a cabo en el IESA, en las universidades, por lo menos en la Católica. Y eso es lo que se ve en este momento en Venezuela. ¿Qué opinas? Mira, en este momento tenemos una gran oportunidad y un gran peligro. El gran peligro, para descartarlo rápido, es que algunos factores puedan mantenerse polarizados. Uno de los factores está dentro del gobierno, que son los radicales, los que eran radicales o siguen siendo radicales, que el papel de la presidenta
interina es ocuparse de que esos señores no se desborden, de que esos señores no reaccionen fuertemente y que eso pues frenará algunas y que se decisiones mantenga deberían- el periodo de estabilización. y estabilización, que es fundamental. Y ese es el enfoque de los Estados Unidos, y lo más curioso que es el mismo enfoque de Xi Jinping en la China. No aprovechó la oportunidad de Taiwán y no ha aprovechado la oportunidad de Irán. No se mete, porque para China es mucho más costoso que se le desequilibre el comercio internacional y la paz internacional que irse a coger una islita o meterse en contra de los americanos en Irán. Y por eso está calladito, a pesar de que Irán le pasa, a través del estrecho de Hormuz, le pasa el 70% del petróleo a China, el 20% del mundo y el 70% del petróleo a China. Entonces, el riesgo que tenemos en este momento son actores radicales de un extremo y de otro, vociferando cosas inconvenientes también del otro extremo, que no es la izquierda, sino que es el otro, el de la derecha, o no sé cómo lo quieran llamar. Ahora, ¿cuál es la gran oportunidad? El sistema de empresas mixtas, para entendernos, llegar a un justo medio en donde hasta el sector privado puede gobernar o manejar, gerenciar las empresas, pero el sector público hasta pudiera, en algunos casos, sobre todo el caso petrolero, mantener la mayoría de las acciones. Pero la mesa está servida para que en las empresas mixtas nos entendamos, el Estado siga participando, sirva de un gran canal de comunicación en los procesos de toma de decisiones de esas empresas gerenciadas por el sector privado, para que el sector público vea que los planteamientos que le estén haciendo los empresarios que manejan conjuntamente con ellos sus empresas, sean las empresas, sean atendidos y vean y conozcan que son verdad, porque participan hasta en sus juntas directivas. Entonces estamos frente a una gran amenaza y una gran oportunidad. Muy bien. Bueno, José Antonio, siempre un placer tenerte por aquí y seguiremos analizando la dinámica de los acontecimientos, que cada vez hay más noticias y más cosas. Gracias por El reto estar de aquí las con élites nosotros. sigue vigente. Muy bien. Bueno, José Antonio Gil Yepes, sociólogo. Bueno, vamos a escuchar el tema de River of Dreams con Billy Joel, ¿no? Vamos con Emotion in Motion. Bueno, ya va. Vamos entonces primero a hacer publicidad, disculpen. Vamos a decirles que